Así es, seguimos 1:18 nos movemos a Jesús María, donde Rocío Pachari se encuentra en actividad del presidente del Consejo de Ministros. Rocío, contigo, buenas tardes. No hemos acabado ni ganado ninguna batalla. Buenas tardes. Al contrario, recibe 1000 balones de oxígeno de la CONFIEP para seguir con la lucha contra el COVID-19. Sin embargo, Paola María de Jesús, en estos momentos Fiorella Molinelli, presidenta de Salud, ha indicado que una segunda ola de COVID-19 llegaría a nuestro país en el mes de diciembre, tras un estudio que ha realizado de Salud y el incremento en 12 regiones. Llegarían a 2 millones de casos más de COVID en diciembre, 17.000 camas UCI. Vamos a escuchar ahora al premier, que también participa de este evento. Señor presidente CONFIEP, señor director ejecutivo de la organización Hombro a Hombro, estimados amigos, esta es la segunda oportunidad que estoy participando en una ceremonia de entrega de balones de la CONFIEP. Anteriormente nos hicieron la entrega de 1.320 balones para el Ministerio de Salud y ahora estamos recibiendo 1.000 balones para E-Salud. Es la manera como todos los peruanos tenemos que unirnos. La empresa privada ha colaborado tremendamente con el gobierno, no solamente en esta pandemia, sino en todos los momentos difíciles que hemos vivido en el país. Quiero resaltar el gran trabajo y la importancia que juega la empresa privada en nuestro país, que como lo ha dicho su presidenta, es un aportante bastante considerable en lo que es el Producto Bruto Interno y también en todo lo que es el trabajo formal. Y como gobierno agradecemos que además de aportar significativamente en la vida económica del país, también en los momentos difíciles que ha vivido nuestra patria, nos han sabido brindar su mano y han sabido integrarse con el gobierno para ayudar a la gente más necesitada. Agradezco a la asociación Hombro a Hombro porque no es la primera vez que venimos trabajando juntos. Siempre están al tanto de aquellos problemas de carácter nacional que tenemos para conjuntamente con el gobierno trabajar. La CONFIEP, que siempre está presente también en los momentos difíciles para trabajar, y tenemos que seguir haciéndolo con la pandemia, como lo ha dicho la presidenta de Salud. Todavía continuamos con el virus en nuestro país. Y a nivel mundial, la pandemia no ha terminado. Estamos en plena batalla y no podemos bajar la guardia. Hemos tenido la experiencia en otros países, sobre todo en Europa, que ha venido una segunda ola totalmente desastrosa para el país, que ha tenido que reestructurar sus actividades económicas y nuevamente confinar a la gente en su domicilio. Nosotros como país, si asumimos la responsabilidad, cada uno de los ciudadanos, de no contagiarse y no llevar el virus a su familia, este segundo rebrote, en caso que se diera, no va a ser tan intenso como en otros países. Por eso es muy importante la responsabilidad individual que asume cada peruano para protegerse y no contagiarse. Por parte del gobierno, por parte de la empresa privada que sigue colaborando con el gobierno, seguimos optimizando la respuesta hospitalaria, pero también seguimos trabajando en lo que es el tratamiento temprano. Seguiremos con las operaciones Taitas, con aquellos medicamentos que aún algunos miembros de la comunidad científica permiten utilizarse, los medicamentos que son utilizados en el tratamiento temprano. Continuaremos con los operativos, continuaremos yendo de casa en casa, tratando de ubicar a las personas infectadas, de aislarlas, cuidar y proteger a su familia para que no siga la cadena de contagio. Todos los peruanos tenemos que continuar en esta batalla de pie, tanto el ciudadano como el gobierno en todos sus niveles y también la empresa privada que siempre está con nosotros apoyándonos. Reiteramos nuestro agradecimiento a la CONFIEP, a la asociación Hombro a Hombro, que continúan colaborando con el gobierno en cada una de las etapas de esta pandemia, y muchísimas gracias al trabajo también que viene haciendo todo el personal de salud, todo el personal del MINSA en esta lucha contra la pandemia. Muchas gracias. Agradecimiento al señor presidente del Consejo de Ministros, Juan Pío Martos, por estas palabras. Se va a proceder a la foto protocolar, por favor, y luego estaremos ingresando ya a
las preguntas de la prensa. Vamos a tomar las fotos, las tomas respectivas. Bien, entonces esta es la conferencia que se realiza en Salud tras presentar estos 1000 balones de oxígeno donados por la CONFIE. Hay que reiterar lo que ha dicho la presidenta ejecutiva de Salud sobre una De manera ordenada, por favor. llegada de la segunda ola eventualmente en el mes de diciembre, y el Premier también ha dicho que hay que tomar las precauciones para que no sea como sucedió en países europeos, más ahora que viene el verano y la temporada de playas. Vamos a escuchar ahora entonces la ronda de preguntas hacia las autoridades de CONFIEP, el presidente del Consejo de Ministros y de Salud. Es muy importante lo que se ha conocido y todo, pero yo quería apuntar a un tema que quedó pendiente hace varias semanas. Hay, digamos, el presidente de la República está hablando que el Congreso lo quiere bajar, que el Congreso lo quiere sacar, y usted en su momento señaló que hay 2 partidos políticos que estaban detrás de él. No es el momento de que ya se diga qué partidos políticos están detrás de todo esto, y hay intención, en todo caso, de bajarlo, porque el presidente del Congreso hoy ha señalado que no, que el presidente de la República vive en un laberinto que no sabe cómo hacer, y lo único que hace es acusar al Congreso. ¿Cuáles son estos partidos políticos? Gracias. Por mi parte no le puedo decir cuáles son esos partidos políticos porque el señor presidente de la República no me los ha dicho. Y yo creo que en este momento, en lugar de estar levantando temas que pueden llevar a un mayor enfrentamiento, tenemos que tener los puentes de diálogo para voltear páginas y concentrarnos en los problemas que realmente requieren la ayuda de la población. En la mañana he estado con el señor presidente del Congreso, hemos tenido una conversación para continuar trabajando en forma conjunta, tanto el Parlamento como el Ejecutivo, para consensuar en aquellos proyectos legislativos que están poniéndose sobre el tapete y que no estén saliendo entre gallos y medianoches sin un sustento técnico, sin haber conversado con el Ejecutivo, y que trae muchos efectos negativos en el futuro, no solamente para este gobierno, sino también para otros gobiernos futuros. Claro, pero las declaraciones son en base a lo que ha dicho el presidente de la República. Se le repregunta sobre las declaraciones del presidente del Congreso, Manuel Merino, sobre el presidente Martín Vizcarra. Mire, todas las semanas se están levantando temas en torno al presidente en lugar de enfocarnos en aquellos temas que son importantes para la población. Y a eso se refiere el señor presidente de la República. Indudablemente que hay grupos interesados, y ella lo ha manifestado, y eso lo hemos corroborado, grupos interesados que las elecciones no se realicen de acuerdo al cronograma que se ha establecido, por diferentes factores y por diferentes intereses. Nosotros como gobierno estamos firmemente respetando el cronograma electoral que ya ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a respetar la transparencia con que se realicen las elecciones en los plazos que se ha tomado. Ahora, esos grupos, ustedes solamente pregúntense quién está interesado en crear una inestabilidad del gobierno y se van a dar todos ustedes la respuesta. Es más, sus voceros salen a cada momento. Ustedes, por lo que se manifiesta y por lo que se dice, pueden identificar de dónde viene esta presión. Usted lo sabe porque no lo menciona, señor. Buenas tardes. Sí. Vamos a continuar con Latina, por favor. Vamos a tomar turnos. Perú. Adelante, periodista de Latina. Buenas tardes, TV Perú, estamos en vivo. Señora Molinelli, Premier, señora de la CONFIE, buenas tardes. Queríamos consultarle si puede repetir las cifras sobre esta segunda ola y también hacerle la consulta porque una investigación de un diario ha arrojado que se han comprado pruebas en un precio elevado al que consiguió el Ejecutivo. Son pruebas serológicas por un monto millonario. ¿Qué es lo que tiene que decir sobre esto? Y a la presidenta de la CONFIE, porque hasta ahora no se ha definido sobre el acuerdo de Escazú. Hay 3 dirigentes que han muerto durante esta pandemia. Si se ratifica en que esto no se lleve a cabo. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Respecto a las cifras que he mencionado, vuelvo a repetir, son escenarios de trabajo para proyectar el crecimiento de nuestra oferta hospitalaria y oferta de camas UCI, que contempla 3 escenarios: optimista, intermedio y pesimista. Nosotros, como comprenderán, tenemos que ponernos en el escenario pesimista, ¿no? Porque la idea es que no falten camas, llegada la probabilidad de que se dé ese crecimiento de contagios.
trabajamos bajo ese escenario pesimista, es lo primero que quiero aclarar. Bajo ese escenario pesimista se prevé que deberíamos duplicar el número de camas UCI que tenemos actualmente. Estamos llegando a las 1000 camas UCI, deberíamos pasar a 2000 camas UCI. Se prevé que los pacientes que podrían hacer uso de esas 2000 camas UCI que tendríamos que implementar estarían alrededor de los 17.000 pacientes críticos. Y se prevé que bajo un contexto pesimista podríamos tener la necesidad de hospitalizar alrededor de un poco más de 300.000 personas. Esos son los escenarios. ¿Por qué? Porque bajo esos escenarios tendríamos que prepararnos en camas, en tratamientos, en equipos, en ventiladores mecánicos. Por eso es que llamo a la reflexión, porque necesitamos seguir trabajando con firmeza, con fuerza y no bajar la guardia para no ver lo que hemos estado viendo durante toda la pandemia, pacientes esperando por una cama UCI, por un oxígeno, por hospitalización. Respecto a la segunda pregunta, hace unas semanas atrás, en un medio de comunicación apareció la llamada de atención respecto a este proceso de contratación de pruebas serológicas. Nosotros lo que hicimos de inmediato es paralizar la firma del contrato y enviar el expediente completo a la OCE, que es el máximo órgano de contrataciones. Ustedes saben que los expedientes de contrataciones son expedientes que están publicados, o sea, son de público conocimiento. Cualquiera de ustedes puede bajar toda la información del expediente de contratación. El OCE se tomó un poquito más de 3 semanas en contestar, y aquí tengo la carta que se la quiero entregar, donde lo que señala literalmente es que se han cumplido las condiciones legales indicadas de acuerdo a los dispositivos legales necesarios para el proceso de contratación directa. Han revisado todo el expediente, hemos entregado toda la información. Sin embargo, si existe todavía la duda, la información está abierta y está a disposición de quien la requiera. Eso lo digo de manera transparente y le dejo la carta para que la tenga a bien revisar. Muchas gracias. Y me preguntaba usted sobre el acuerdo de Escazú. Nosotros como gremio empresarial, así como otros gremios empresariales en el país y otras organizaciones sociales, nos hemos pronunciado sobre las opiniones que tenemos acerca de este acuerdo en particular. Y lo primero que quiero hacer es recordar que nosotros vivimos una democracia, y en el juego de la democracia entran a tallar los diferentes argumentos, diferentes posiciones, diferentes ideas que podemos tener los peruanos sobre diferentes temas, como puede ser el acuerdo de Escazú también, y hay que debatir con argumentos, no con adjetivos, sino con insultos, y vivimos una democracia, no una autocracia de idea única. El sector empresarial está, siempre apoyando el desarrollo de los derechos humanos. Nosotros participamos en todos los espacios de discusión, por ejemplo, de la regulación de los defensores de derechos humanos. Y quiero recordar que la muerte de estos defensores de derechos humanos se produce no por culpa del sector formal, se produce por la ilicitud de las actividades que se llevan adelante en nuestro país y que no tienen todavía fin. Hablamos de la tala ilegal, hablamos del narcotráfico, hablamos de una serie de actividades ilícitas como la minería ilícita también, que son las que depredan, que son las que no dejan recursos para el país y son las que crean estas mafias que asesinan a estos defensores de derechos humanos. Y ya existe una regulación en nuestro país para permitir el acceso a la información, la participación ciudadana y también una regulación bastante desarrollada en comparación de los demás estados que probablemente no han trabajado aún a fondo estos temas. Y una cosa es proteger los derechos humanos y proteger todas estas libertades, y otra también es poner, sobre la mesa la defensa de la territorialidad peruana y la defensa de nuestros recursos y nuestros propios asuntos internos. Toda la argumentación que nosotros hemos planteado está ya en manos de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, y allí pueden ver ustedes con detalle todos los argumentos. Gracias. Bien, la respuesta entonces para TV Perú. Vamos ahora con la pregunta de Panamericana Televisión. Bien, continúa entonces esta conferencia. Se pronunció sobre el acuerdo de Escazú. La CONFIE pidió al Congreso no ratificar. Hay que recordar este pacto. La primera consulta para... Vamos a escuchar otra consulta. Respecto a la compra de las pruebas rápidas. Se le reitera la pregunta sobre la empresa
que compró o que provió de Una empresa que no se dedica al rubro de estos test serológicos que vendía calentadores. Eso quisiera que nos comente un poco más exactamente por qué se eligió esa empresa que cobra más y no se dedica al rubro exactamente de salud, lo que se ha podido investigar. Para el señor primer ministro, usted nos menciona de que hay grupos interesados, hay grupos detrás del señor presidente Vizcarra, pero lo cierto es que el propio equipo Lavajato ha solicitado a la fiscal de la Nación poder investigar al presidente de la República. ¿Es acaso el equipo Lavajato que también está detrás del presidente de la República ante estas investigaciones y denuncias muy serias? Porque también se está hablando en Moquegua de que ya el fiscal a cargo de la investigación de los fiscales de Moquegua va a retomar las investigaciones y salen una serie de denuncias. Entonces, ¿estos grupos son políticos o también dentro del Ministerio Público? Quisiera que usted nos pueda comparar. Muchas gracias. Sí, de acuerdo a la pregunta que señala, el proceso de contratación sigue los canales de compras, o sea, tenemos un órgano de contrataciones dentro de la Seguridad Social, que es el SEAVE, el que compra todos los bienes estratégicos. Se siguen ciertos lineamientos que están escritos en los términos de referencia, con protocolos de rigurosidad, por ejemplo, la sensibilidad de una prueba, ¿no? Con las exigencias. Entiendo que de la información que me han alcanzado y que se puede poner a disposición de ustedes, la información que ustedes quieran, pueden revisarla, pero además está publicada, como vuelvo a repetir, en la página del OCE. Se invitó a 17 proveedores, a pesar de que las compras de emergencia tienen el criterio de inmediatez y de ser directas, se invitaron a 17 proveedores. Entiendo que 6 presentaron propuestas, de esos 6 también sé que algunas habían sido retiradas del mercado por la propia autoridad sanitaria. Entonces, esos son los temas que ustedes deben, digamos, corroborar al detalle para poder validar la información. Gracias. Fiorella Molinelli respondiendo. Siempre hemos entonces, manifestado del gobierno que somos respetuosos de todos los poderes del Estado porque esa es la democracia. Somos totalmente respetuosos de los procedimientos y las decisiones que se tomen en el Ministerio Público. El señor Presidente de la República en diversas oportunidades ha manifestado su total apertura a que se realice cualquier tipo de investigación, sea por un caso o sea por otro. Igual desde el gobierno estamos totalmente abiertos a brindar toda la información que se requiere y dar todas las facilidades para cualquier tipo de información. Respetamos las decisiones que tome la fiscal de la Nación referente a estos temas. Ahora, los grupos interesados en desestabilizar al gobierno no vienen de los poderes del Estado, vienen de grupos interesados en las próximas elecciones que no les son favorables la coyuntura que se presenta. Y eso se ve claramente con la intencionalidad y la frecuencia con que vienen atacando al presidente de la República por diferentes temas. Pero en ningún momento nos hemos manifestado, ni el señor presidente ni como gobierno, que esto viene del Ministerio Público. Respetamos totalmente las decisiones que tomen y sus procedimientos que realicen.